y por lo tanto esas zonas rebeldes no se podían visitar. Y de repente me encuentro con una monja, Sor Caterina, que me dice, yo voy a pasar a la zona sur. Digo, bueno, pues hermana, no se puede pasar a la zona sur, se ponga usted como se ponga. No, no, yo voy a pasar a la zona sur porque tengo 2 novicias allí en una escuela para niños en Valona y me necesitan y yo voy a pasar. Digo, pero ¿sabe usted que se va a jugar la vida? Y me dice, sí, sí, lo sé. ¿Qué es la vida? ¿Por qué vivimos? Todos nos lo preguntamos. Ateos, cristianos, musulmanes. Todos en algún momento, especialmente cuando la vida nos sacude, nos lo preguntamos. Quizá es la fe la que da respuesta a algunos, o quizá se la quite a otros. Nuestra invitada viene a poner algo de luz sobre todo esto. Cristina López Schlichting es directora del programa Fin de Semana en la cadena COPE. Ha sido columnista en ABC, en El Mundo y actualmente en La Razón. Colaboradora en Telecinco, 13 y Telemadrid. Autora de libros como Políticamente Incorrecta, Yo viví en un harén y de novelas como Los días modernos. Cuenta con numerosos premios como la Antena de Oro, Bravo o el Micrófono de Oro. Periodista y profesional curiosa. Busca y ayuda a buscar en el corazón de las personas el sentido de la vida. La pregunta es más bien, ¿qué profesión puede elegirse que no sea el periodismo? Es una cuestión vocacional. No un cristiano, cualquier persona curiosa, que ame la verdad, que se apasione por la realidad, realmente encontrará una realización extraordinaria en el periodismo, que es, a mi juicio, y quizá por esa razón de que es mi vocación, la más bella de las profesiones. Es una profesión que lo mismo te permite entrevistar a un presidente que a un mendigo, que lo mismo te permite conocer lo que hay en el subsuelo de Madrid, que en el metro, que trabajar en las Barranquillas con los drogadictos o irte a la India al funeral de Madre Teresa de Calcuta. Es una profesión que te permite abrazar toda la realidad y es la profesión por excelencia de la persona inquieta. De tal modo que yo no diría tanto que soy una cristiana periodista, sino una periodista cristiana. Yo no me hago un propósito de una suerte de proselitismo. Yo lo que digo es que en el fondo del corazón de la persona está el sentido religioso, que es la pregunta sobre el misterio de la existencia. Esta pregunta la llevan todos los seres humanos que van hasta el fondo de su ser, sean o no sean cristianos. Y a su vez es una pregunta que está anclada en la totalidad de la realidad. Esa cuestión, la cuestión sobre el bien, la verdad y la belleza, surge en todo lo que toques, con todo lo que te relacionas. Por lo tanto, no es un propósito ajeno a la realidad, ¿no? Que digamos, vamos a hablar del bolígrafo y al bolígrafo le vamos a poner aquí un churro, ¿no? Que es para hablar de Dios. No, no, no. La pregunta es, ¿qué significa el bolígrafo? ¿Qué significado tiene el hecho de que un objeto duro y contundente esté en mitad del espacio que hay entre tú y yo y a su vez esto nos coloca en mitad del espacio-universo en una bola que se llama Tierra dando vueltas en unas órbitas desconcertantes en el infinito? ¿Esto qué significado tiene? Y por lo tanto, cuando tú abordas esto, inevitablemente tú te planteas la pregunta por el misterio que nos rodea y pones al oyente en ese contexto. No es algo artificial, es algo que está en el origen mismo de la realidad y en el origen mismo de las preguntas. Tampoco lo expresaría así. Diría que para mí es una pregunta, ¿por qué estoy ahí? Es una pregunta. O sea, y es una pregunta saber qué es lo que mueve a la persona que entrevisto o qué lleva a Pau Donés a plantearse la pregunta de la muerte y a venir al estudio y a contarme que se muere. O sea, para mí es toda una aventura asombrosa, ¿no? Que me lleva una y otra vez a preguntarme sobre el significado de mi propia vida. Y en la medida en que yo me la planteo, yo creo que los oyentes se la plantean conmigo. Es una verdadera aventura.
Me ocurre constantemente que me sorprende lo que me encuentro. Quiero decir que hay historias muy explícitas. Por ejemplo, estando trabajando para el diario ABC y acudiendo a Albania para cubrir una revolución que se había producido, una guerra civil, me encontré con el territorio dividido en norte y sur y con la imposibilidad de todos los periodistas de acudir a la zona sur porque habían asaltado los rebeldes, la Santa Bárbara, se habían hecho con las armas y se habían levantado contra el gobierno. Y por lo tanto esas zonas rebeldes no se podían visitar. Y de repente me encuentro con una monja, Sor Caterina, que me dice, yo voy a pasar a la zona sur. Digo, bueno, pues hermana, no se puede pasar a la zona sur, se ponga usted como se ponga. No, yo voy a pasar a la zona sur porque tengo 2 novicias allí en una escuela para niños en Valona y me necesitan y yo voy a pasar. Digo, pero ¿sabe usted que se va a jugar la vida? Y me dice, sí, lo sé. Bueno, siguiendo a esta mujer, vistiéndome de novicia con ella, me dejó un hábito franciscano, me puso un alzacuellos, dio la cara por mí, nos subimos en un coche que cruzaba las líneas de fuego, los morteros se disparaban por encima de nuestras cabezas y ella iba tranquilamente a mi lado rezando el rosario. Realmente viví la aventura de conocer a una mujer de tomo y lomo capaz de morir por lo que amaba. Esto ciertamente te lleva a plantearte muchas cosas, ¿no? Gracias a ella hice el único reportaje que se hizo en Valona, en la zona rebelde, recorrí la ciudad en Albania, pude publicar cuando salí de allí todo en ABC y fue portada de los principales diarios del mundo. Pero a veces las cosas son así de explícitas y otras veces no son así de explícitas y no por ello menos contundentes. Cuando Pau Donés vino al estudio a contarle a todo el mundo que se moría de cáncer, un hombre de 50 años en plenitud de vida, fue apasionante hacer juntos el recorrido de este misterio, porque tan misterio era para él como misterio es para mí. Y hablamos de su madre y de por qué su madre se quitó la vida y de por qué él, a pesar de su supuesta increencia, seguía hablando con ella, con su propia madre. Y yo le decía, Pau, es que de las madres no te libras ni en la muerte. Las madres tienden un puente hacia el infinito. Y recuerdo cómo nos miramos conmovidos y nos dimos cuenta de que su destino y el mío era el mismo. Aunque él fuese a morir teóricamente antes, realmente no es muy distante lo que me va a ocurrir a mí de lo que le ocurre a él y de lo que te ocurre a ti. Y fue absolutamente conmovedor ese momento, de verdad. Te digo, a ver qué es lo que me pasa a mí. Primera pregunta, a ver lo que me pasa a mí. Me enteré bien de lo que me pasaba. La segunda es, ¿cuánto me queda? Pregunté, me dijeron, de 5 a 40 años, o 50, o 60, los que duren. Y dije, bueno, ahora que ya sabemos esto, pues venga. Lo primero, vamos a darle una exposición potente a la enfermedad, porque veo que esto provoca mucho sufrimiento y hay que intentar normalizar una enfermedad que además está... Bueno, hay lugares que se te quedan en el corazón. Por ejemplo, cuando fuimos con el programa de fin de semana de la cadena COPE a Lesbos con el Santo Padre y vimos a todas esas personas que venían como locas de otro mundo buscando no se sabe qué mito que constituye para ellos la riqueza de Occidente y cómo muchos habían perdido a sus seres queridos y habían arriesgado la vida y habían perdido miembros del cuerpo y vivían hacinados en los campos. Realmente te impresiona la tragedia humana, te impresiona cómo los abrazaba el Papa y lo presentes que los tenía y descubrías realmente historias que nunca se te olvidarán. Hay lugares que se te quedan en el corazón, ¿no? O por ejemplo Calcuta, ¿no? Ahí acudí al entierro de Madre Teresa y descubrí cosas muy importantes sobre mí misma y sobre ella. O cuando hicimos el programa en Roma por su canonización, cuando se la elevó a los altares, escuchamos también historias de gente muy cambiada, profundamente cambiada por Madre Teresa, que realmente nunca olvidaré. El papel de amplificador y transmisor de la realidad. No somos tanto nosotros los portadores de la buena nueva, es la realidad toda la que clama una noticia para aquel que quiere escucharla. Es muy misterioso estar vivo, es muy misterioso formar parte del universo
Y quien tiene el valor y la grandeza de plantearse esta pregunta realmente vive una vida más apasionante. Y yo creo que la radio tiene esta potencialidad, la de acercar a los protagonistas de la historia, a las personas sencillas que viven en Lesbos, pero también a personas como Madre Teresa o como Pau Donés, a la totalidad de los oyentes. Y por lo tanto ayudarles a descubrir la belleza de la existencia y la aventura que es su propia vida. Ahí realmente estamos poniendo a los oyentes en relación con el misterio. Sí, pero no porque sea una forma excepcional de vida, sino porque es mi vocación. Quiero decir, yo tengo amigos como por ejemplo un cirujano italiano que falleció, Piccinini, que en la mesa de la cirugía experimentaban ese mismo temblor. Cuando tenían un cuerpo que se estaba debatiendo entre la vida y la muerte y estaban corriendo el riesgo de ayudar, estaban viviendo lo mismo que yo estoy viviendo. Y tengo amigos que son conductores de taxi y que en su relación con quienes se suben a su vehículo experimentan el mismo temblor que yo experimento cuando hablaba con Pau Donés, ¿no? Creo que la vida es una aventura increíble y que lo que es hermoso es que a mí se me ha regalado esta modalidad concreta de vocación, que responde pues a mi capacidad de expresión, a mi pasión y a mi curiosidad por las cosas, a mi posibilidad de expresarme con el lenguaje que tanto amo, con el español, pero todos los hombres están llamados a este descubrimiento de la aventura de la vida.